Cada 10 de octubre en Venezuela se celebra el Día del Oftalmólogo con el fin de reconocer la labor de este profesional de la salud visual que evalúa todo lo relacionado con el globo ocular y sus tratamientos, musculaturas, sistema lagrimal y párpados. Este día se debe a que es en esta fecha cuando se crea la Sociedad Venezolana de Oftalmología en el año 1953. Sin embargo, hay una causa religiosa para celebrar el Día del Oftalmólogo. Cuenta la leyenda que Lucía de Siracusa, nacida en la mencionada ciudad y que era provincia de Sicilia, consagró su vida a Dios e hizo un voto de virginidad. Su padre murió cuando todavía era una niña y su madre la comprometió a casarse con un pagano. Lucía se libera de ese compromiso y su pretendiente la envió a juicio para que abandonara la fe cristiana y adorara a los dioses paganos, petición que no aceptó, por lo que le dieron muerte. Santa Lucía es considerada la patrona de los invidentes debido a que tuvo la capacidad de ver el bien del mal. Y a propósito del Día del Oftalmólogo, lo veían allí en nuestro micro introductorio, tenemos acá a la doctora Rosa María Gómez, médico oftalmólogo, a quien le damos la bienvenida y por demás felicitamos en su día, doctora. Muchísimas gracias. Para mí es un orgullo estar hoy el Día del Oftalmólogo, una profesión que ejerzo con tanto cariño y disciplina. Y Día de Santa Lucía, Y felicitaciones Día de Santa también Lucía, a las Lucías súper en su especial, día. sí. Doctora, quisiéramos, precisamente tocando este tema del Día del Oftalmólogo, la importancia que recobra sobre todo en estos tiempos el ejercicio de esta labor de manera responsable. Sí, es importante que comencemos nuestra conversación hablando de eso. Estamos en tiempos difíciles mundialmente y creo que todas las labores hay que hacerlas con responsabilidad. Sin desestimar otras actividades, creo que el ejercicio de la medicina debe hacerse con mucha responsabilidad. Los que estamos grandes en esto, los que tenemos un poco más de tiempo haciendo esta profesión, tenemos el deber de dejar la huella, tenemos el deber de educar, tenemos el deber de enseñar lo que nosotros hemos aprendido a través del tiempo. También tenemos el deber de dejar nuestro ejemplo para que esta profesión se haga con mística, como siempre se ha hecho, para que nuestros pacientes se vean beneficiados y para que finalmente se refleje en la educación, en la salud en nuestro país, en este caso en la salud visual. Doctora, antes de comenzar la entrevista compartíamos un poco y hablábamos de ese ejercicio, no solamente de ese ejercicio de la profesión responsable, sino de esa responsabilidad que además ustedes, como ya corridos en la materia, como bien usted lo dice, tienen de preparar a las generaciones de relevo para que sean profesionales de altura. Sí, nosotros tenemos que insistir en que los profesionales sigan un camino, sigan un ejemplo. El ejemplo somos nosotros, con nuestra mística, con nuestra forma de trabajo. Pero también tenemos que buscar los recursos para dejar ese legado, para nosotros de alguna forma lo que hemos aprendido con el paso del tiempo, dejarlo en la generación que viene. Es un país que está creciendo, es un país en vías de desarrollo, es un país donde tenemos que seguir haciendo las cosas como un país de primera y nosotros tenemos la responsabilidad de dejar ese legado, nosotros tenemos la responsabilidad de educar a los que nos siguen. ¿Qué tan difícil en este momento ejercer la profesión de oftalmólogo? Sobre todo, cuando bien usted lo dice, son también los responsables de compartir su conocimiento con quienes se están preparando en este momento. Sí, saben, no es un secreto que estamos en una situación difícil, pero nunca se ha perdido el interés y el amor por lo que hacemos, especialmente en oftalmología. Es una subespecialidad muy técnica, muy de avanzada, ¿no? Y nosotros hemos, con esta fortaleza, tratar de mantener el nivel que hemos tenido. Por supuesto, tenemos condiciones en los hospitales precarias, donde probablemente es el lugar ideal para nosotros hacer la educación. Afortunadamente, yo estoy en una institución que me presta ese respaldo, que es el Centro Médico Docente de la Trinidad, donde nosotros somos tutores académicos, donde nosotros es una institución donde prela la parte educativa. Y eso nos permite de alguna forma seguir haciendo esta medicina de primera y también en la parte asistencial tratamos de mantenernos en la punta en relación a eso. Claro, ¿cómo es ese proceso de acompañamiento o de inclusión, sobre todo cuando hablamos de desarrollo de nuevas tecnologías, de tecnologías aplicadas al ejercicio de la oftalmología, sobre todo cuando vemos que cada vez
el tema de las nuevas tecnologías pues va Sí. ocupando mayor campo. Yo siento que oftalmología es una especialidad que en Venezuela iba a pasos agigantados, ¿no? Entonces, claro, eran pasos muy grandes y nosotros estábamos acostumbrados a esos grandes pasos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Como te decía, como te digo, es medicina de primera. Sin embargo, los pasos sí, seguimos dándolos porque ese es nuestro empuje. Probablemente no son tan grandes, pero seguimos dando pasos en relación a eso y seguimos en la lucha. Claro, definitivamente es parte también del Sí. ejercicio responsable del que estamos hablando de la Exacto. profesión. Sí. Ahora, con respecto a la importancia, pues, de ya refiriéndonos a los pacientes de asistir a una consulta oftalmológica, ¿de qué trata? Vamos a conversar un poco sobre cómo generar conciencia también en las personas de acudir a sus visitas Sí, oftalmológicas. independientemente de la situación en la que estamos, tenemos que tener salud visual. Por supuesto, a mí me aquejan los ojos y yo digo, Dios mío, o sea, es tan importante la salud Claro. visual, ¿no? Por supuesto, como otros sistemas del organismo. No podemos dejar al lado la evaluación visual, no podemos desestimar la evaluación visual. El ojo es una estructura tan delicada que cualquier cambio, por más simple, trae repercusiones muy grandes, ¿no? Desde repercusiones limitantes en la calidad de vida del paciente hasta repercusiones tan importantes como pueden ser la disminución o la pérdida inclusive de la agudeza visual. El llamado es a que dentro de tantas cosas de las que nos tenemos que ocupar, pongamos en nuestra agenda la salud visual. Es muy importante. ¿A partir de qué edad es recomendable iniciar estas consultas oftalmológicas y ante la existencia de algún síntoma? ¿Es necesario esperar que haya algún síntoma o simplemente pues es recomendable Fíjate, la lo que frecuencia pasa, de alguna ya manera? retomando el tema de lo que nos aqueja, por ejemplo, del ojo seco. Hay Ujú. pacientes que empiezan con molestias muy leves, le molesta la luz, tienen ardor ocular. Son pacientes que van como dejando la consulta. Bueno, déjame colocarme cualquier colirio que alguien me dijo que usaba. Son pacientes que desestiman el control oftalmológico y las enfermedades oculares se acumulan, son progresivas. Entonces, cuando un paciente tiene una mínima molestia ocular, es que ni siquiera nosotros, aunque quisiéramos por teléfono, le pudiéramos decir, Claro. ponte tal colirio. Yo siempre le digo al paciente, ¿cuánto me gustaría poder ayudarte por teléfono? Pero es que la evaluación visual es en consultorio y en la parte de los ojos no hay un día después. Es en el momento en que tienes la molestia, debes buscar la ayuda especializada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del síndrome del ojo seco? Cuando hablamos del síndrome de ojo seco, es una enfermedad muy frecuente, Ujú. ¿ok? Afecta más o menos al 10 al 20% de la población adulta, en la cual el ojo no se encuentra correctamente protegido por la lágrima. ¿Qué pasa con la lágrima? Puede estar en déficit, es decir, que no hay una buena cantidad de lágrima, o puede estar la lágrima en cantidad, pero no tiene una buena calidad. Entonces, imagínate una superficie ocular en la cual no hay una adecuada lubricación. Empieza entonces una cascada de reacciones, sobre todo de tipo inflamatoria, de todos los anexos, o sea, de la conjuntiva, del ojo como sí mismo, de los párpados, de las glándulas que están involucradas, de los conductos de drenaje de la lágrima, y empieza a hacerse una reacción subclínica. El paciente sigue teniendo molestias leves que puede que al día siguiente no las tenga, puede que pase una semana sin la molestia y luego nuevamente puede pasar 2 semanas con la molestia y lo va dejando pasar. ¿Qué pasa con esa enfermedad? Y yo quiero hacer un llamado aquí. Muchas veces son diagnosticadas como conjuntivitis. Fui al médico, me dijo que tenía una conjuntivitis alérgica, fui al médico, me dijo que tenía una conjuntivitis infecciosa, viral, y empieza entonces el trastorno del diagnóstico. Es decir, es un paciente que tiene un síndrome de ojo seco y está diagnosticado como una enfermedad inmunológica o alérgica o como una enfermedad infecciosa. Es un paciente entonces que empieza a ser maltratado porque su sintomatología quedó Corresponde. solapada por la forma en que se presentó y porque el paciente empezó a usar colirios de forma inadecuada. Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, lo más recomendable, evidentemente, es asistir al Absolutamente. oftalmólogo. ¿Cuáles son normalmente los tratamientos que se le recomiendan Sí, al paciente que presenta esto? ¿Existe una escala de variación en cuanto al síndrome? sí. Antes de hablar sobre el tratamiento, es muy